Embajador, muchas gracias de primera mano por estar acá con nosotros. Este es un proyecto que se llama 17 días para de alguna manera capturar los momentos que vivimos la diáspora venezolana de Washington, D.C. cuando Copin tomó la Embajada de Venezuela. Primeramente, embajador, quisiera que nos hablara un poco de la labor de la diáspora, cómo se siente usted y cómo consideró la importancia de ese territorio de la Embajada de Venezuela para la diáspora venezolana. Mira, lo pongo muy claro, sin ellos no hubiese sido posible rescatar la sede de la Embajada de Venezuela aquí. Ellos fueron los protagonistas, fueron las personas clave para que nosotros pudiéramos ejercer la presión necesaria para poder recuperar la sede. Son ellos los héroes. Embajador, durante esos 17 días, ¿cómo fue el ambiente y cómo la Embajada de Venezuela trabajó con la diáspora? Mira, a mí me impresionó mucho, primero, la perseverancia, la entrega, la resistencia, porque con muchos de ellos hablaba y me decían, Carlos, nos estamos cansando, pero cuando decían nos estamos cansando llegaba más gente y venía gente de otros estados, veía el desprendimiento, veía la conexión de quienes estábamos afuera y quienes estaban adentro, que cada quien tenía un rol y una labor, y nos dábamos cuenta que esa es la Venezuela que nosotros estábamos soñando, esa Venezuela de la lucha, de la resistencia, de las convicciones, y yo lo notaba en el rostro, porque no solo estaba una persona allí, sino que lo veía que llevaba con su hijo, o su padre, o su amigo, y eso fue, digamos, transmitiendo a nosotros fortaleza de que era posible lograrlo, y nos llevó a la resistencia de aguantar, y en esa misma medida que estaban los venezolanos allí, yo podía trabajar con las autoridades de los Estados Unidos para ir construyendo todos los pasos legales y administrativos de hacer una transición ordenada, pacífica y que por supuesto le diera protección también a ellos. Así que yo te diría que esos momentos los viví como diciendo, bueno, aquí estamos los venezolanos afuera, también tenemos una voz. Y agrego algo que me lo dijo algunos venezolanos dentro, que cuando ellos vieron la conquista pues, de la embajada, fue un símbolo de esperanza que se mandó desde aquí, para que veamos que lo que hacemos desde afuera también tiene un impacto dentro de Venezuela. Y eso fue gracias a ese esfuerzo colectivo, a los venezolanos, a la diáspora y a lo que nosotros representábamos para ayudar para concretar el objetivo final. Yo te diría que lo viví con mucha esperanza y también convencido de que la libertad de Venezuela, cuando cuenta con venezolanos como lo que tuvimos acá, tú dices, es que lo vamos a lograr. A pesar de la dificultad lo vamos a lograr. Yo creo que ese símbolo de perseverancia, de humildad, de amor por un país y de convicciones democráticas, la prueba más clara la tuvimos cuando estábamos luchando por recuperar nuestra embajada. Embajador, ¿tiene alguna anécdota o algún momento que usted quiere de alguna manera resaltar durante esos 17 días que usted recuerde? Sí, tengo uno muy especial. Me acuerdo que en esos días me entregaron un premio, le entregaron el premio a la diáspora venezolana, un premio de reconocimiento de un instituto aquí muy importante en los Estados Unidos, el premio del liderazgo, el más importante que daba esa institución. Me lo dieron en una sala inmensa, no sé, más de 3.000 personas diría yo, donde era como una cena y me dan el premio y lo primero que hice al darme el premio, era muy tarde, como las 12 de la noche, 11 de la noche, me salí de allí, de ese hotel y fui directamente a la embajada y estaban todas las carpas a esa hora de la noche, nadie se estaba esperando que yo estuviese a esa hora, ni siquiera Copin que estaban adentro y le fui a llevar el premio. Y le dije, este premio es de ustedes, este premio no es de nosotros, este premio es de ustedes porque son ustedes los que están dando la lucha, la cara, la fuerza, están transmitiendo la esperanza a un pueblo allá adentro que también está luchando, así que este premio es para ustedes y se los quiero entregar a ustedes. Y ese momento para mí fue especial, porque fui dándole un abrazo a cada uno, todos quienes estaban durmiendo esa noche, para darles las gracias por ese esfuerzo y que se sintieran que lo que estaban haciendo y su sacrificio sí valía la pena. Y era una muestra sencilla, humilde, para transmitirles a ellos el reconocimiento que de verdad merecen. O merecían o merecen, siguen mereciendo. La labor de alguna manera de las autoridades y usted como embajador en esos días, ¿cómo fue
cómo se desarrolló y cómo trabajaron también con las autoridades dentro de aquí en los Estados Unidos, en Washington, D.C. Mira, esto por supuesto, el principal contacto es el Departamento de Estado para la administración de lo que son las misiones diplomáticas y la administración de las sedes. Indudablemente que teníamos reuniones casi todos los días para ir monitoreando la situación de la embajada, de lo que estaba ocurriendo adentro. Eso nos llevaba a nosotros planificar legalmente, que tomáramos los pasos legales para hacerlo bien, que cumpliéramos con todos los requerimientos administrativos que había que hacer y que se tomaran todas las medidas operativas de seguridad para poder ejecutar las medidas que queríamos ejecutar. Eso tenía tiempo, eso tenía unos parámetros y yo entendía a la diáspora de lo duro que era y me tocaba a mí dar la fuerza y al propio tiempo decirle, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y ese paso a paso lo quise hacer de una manera responsable. Es decir, de que cuando lo hiciéramos, habíamos cumplido con todos los pasos legales y habíamos tenido una estrecha coordinación con el país anfitrión, con los Estados Unidos. Nuestro principal aliado, yo tenía que hacer todas las cosas bien hechas para que no tuviéramos ningún incidente y no tuviéramos ningún reclamo. Y yo sí les aseguré a ellos, les pido paciencia, lo vamos a lograr. Recuerdo un día que estuvimos allí, que me aparecí allí también en la sede de la embajada y le dije, los días de estas personas aquí están contadas, confíen en mí. Y era porque teníamos que construir ese paso legal, administrativo y de asegurarnos de que todo se hiciera bien para no correr ningún riesgo. Y efectivamente así sucedió. Entonces ese tiempo que esperó, esos 17 días, que fueron difíciles, tensos, me tocó transmitirle a ellos confianza. Muchos de ellos me decían, Carlos, ya no aguantamos más. Yo le dije, por favor, aguanta un poquito más, porque yo estaba construyendo este camino que efectivamente pues se logró y se dio de manera segura y cumpliendo todos los pasos. Entonces creo que le estamos muy agradecidos a los Estados Unidos y a las distintas instancias con las cuales trabajamos porque se dieron todos los pasos que queríamos y para asegurarlo y darle tranquilidad a ese proceso de transición de la sede. Embajador, nos queda a nosotros como diáspora y a muchos venezolanos unas interrogantes. ¿Cómo quedaron las instalaciones de la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. después que Koh Pinh de alguna manera finalmente se retiró o fue retirado por las autoridades? Mira, yo estuve acompañado de las autoridades norteamericanas cuando se hizo entrega de la sede y en ese momento grabamos pues un recorrido por todos los pisos de la embajada, dejando constancia de cómo estaban siendo entregadas. A mí me dio dolor como venezolano ver el estado en que estaba nuestra embajada aquí en los Estados Unidos. Y decía, si eso lo hicieron aquí, no me quiero imaginar con las instalaciones dentro de Venezuela. Hay un deterioro completo de todo, del sistema eléctrico, del sistema de ascensores, de toda la mueblería, de todo un desorden, del daño que había en las paredes, etcétera. Un deterioro profundo, pero también luego, revisando con más calma, veíamos también unos daños estructurales, que solo se dan cuando tú dejas de mantener esa sede por años. Daños de filtraciones en el techo, en las ventanas, de manera que el deterioro de nuestra sede era completo. Y también algo que me llamó la atención fue, bueno, puede tener deterioro, pero era como también ver como un saqueo. O sea, todos los pisos donde estábamos, era que todo estaba patas arriba, ¿no? O sea, todo como volteado, los escritorios, las mesas, la silla, el desorden, la suciedad, etcétera. De manera que un daño a nuestro patrimonio, que es un patrimonio de todos los venezolanos, que a nosotros nos dio mucho dolor y lamentablemente pues tiene un deterioro muy grande en nuestra sede de la embajada como la dejaron. Creo que la presencia de estas personas allí, americanas o de otra nacionalidad, porque no eran venezolanos, que el régimen les haya permitido hacer eso y estar allá adentro también y terminar de hacer ese saqueo, y digo, bueno, esto no tiene nombre, ¿no? De cómo se dejan unas personas allí para que terminen de saquear nuestra propiedad o la propiedad de todos los venezolanos.
es algo que nos dio a nosotros mucho dolor y mucha indignación en las condiciones en las cuales dejaron nuestra sede. Entiendo que estas personas de alguna manera tuvieron acceso a la embajada porque le dejaron la llave. ¿Esa es la historia? Les permitieron estar allí. Y de hecho, muchas de esas personas habían estado antes en Venezuela. Y muchas de esas personas recibían el apoyo, en este caso de la dictadura de Maduro. Pero tú sabes lo poderoso nuestro, cuando estaban todos los venezolanos afuera, todos, estaban todos los medios internacionales. Eso nos daba la razón. Yo les decía, ¿cómo puedes explicar que quienes están adentro del edificio son extranjeros? No tienen nada que ver con Venezuela, no han ido nunca a Venezuela. Y aquí estamos todos los venezolanos, los que están afuera, reclamando primero libertad para nuestro país y el rescate de nuestra sede. Y eso nos daba a nosotros una credibilidad muy fuerte, muy poderosa, porque no había ni un venezolano allá adentro, eran extranjeros, porque esa dictadura no tiene el respaldo de los venezolanos. Son gente comprada que las metieron allí. En cambio, tú veías todos los venezolanos afuera que por 17 días daban la cara y luchaban y venían y recibían el respaldo de venezolanos y de otras nacionalidades apoyando nuestra lucha. Entonces fue una oportunidad de presentar ese contraste, que la dictadura está sola, que la dictadura tiene que pagar, que la dictadura es destrucción, saqueo, y del otro lado veía un pueblo luchando por esperanza, por libertad. Yo creo que eso demuestra el régimen que tenemos en Venezuela, pero también la voluntad de lucha del venezolano, y demostraba en ese momento de tanta tensión que nosotros teníamos la razón, porque estábamos respaldados por los venezolanos. ¿Sintió la embajada y usted como embajador que la diáspora desde ese momento se unió más con el embajador, con la embajada? Yo creo que te diría que sí. Insisto, yo creo que los verdaderos embajadores son, aquí en los Estados Unidos, es la diáspora, es la fuerza. Sin nosotros no nos movilizamos, no hablamos, no levantamos nuestra voz, nadie nos va a escuchar. Y yo lo puedo levantar mucho, pero no es lo mismo. Entonces, yo te diría que eso es una unificación así. Y al final del día, uno es diáspora. O sea, yo llegué aquí el 2014, perseguido político, tuve que salir en unas condiciones muy difíciles, llegar aquí, tener problemas migratorios. O sea, para mí nada de esto es ajeno, no es que yo ahora soy embajador y dejé de ser venezolano diáspora, todo lo contrario. Y yo desde que llegué aquí, la labor que hoy hago yo como embajador es la que venía haciendo desde el 2014, en Miami, con los congresistas, con la diáspora, las veces que visité aquí, pues la administración para ese momento cuando yo llegué, que era la administración Obama, me tocó trabajar con ellos, me tocó construir las relaciones del Congreso, así que parte de las cosas que hoy yo hago las venía haciendo. Entonces, por eso sé el rol de lo que es la diáspora, eso es lo que nos toca hacer, con cargo o sin cargo. O sea, es irrelevante que entendamos que la fuerza nuestra está en los venezolanos, en la diáspora, y esa fortaleza que hemos sentido, pues es fundamental para seguir luchando nosotros digamos, en todas partes del mundo, particularmente aquí en los Estados Unidos, pero que tiene una incidencia en la política venezolana para empujar hacia la transición democrática. ¿Recibió algún mensaje usted de otros embajadores o de otras personas que estaban, digamos, en el área en respaldo a esta situación que estaba pasando con Coping y la embajada? Sí, en ese momento teníamos toda la solidaridad de todo el Congreso, de toda la administración y de todos los embajadores que entendían la lucha nuestra y veían esto también como un símbolo. Recuerdo uno muy particular en esta sede donde estamos hoy, que es la residencia del embajador. Esto lo dejaron como una selva y que con el esfuerzo de la diáspora pudimos recuperar nuestra jardinería con limpieza de todas las instalaciones, y en ese momento se acercó un embajador a felicitarnos. Y, finalmente están limpiando la sede, finalmente ahora esto no es una selva, no es una jungla, pero fue con la diáspora, si no, no lo hubiésemos podido hacer, que recuperamos esto. Y recibimos unas felicitaciones de la Asociación de Vecinos de acá para felicitarnos por cómo habíamos recuperado la sede, en este caso de la residencia del embajador, por lo abandonado que estaba. Entonces, bueno, sí, recibimos respaldo, te diría yo, de todo ese entorno diplomático en toda su expresión.
Para finalizar, embajador, ¿qué significa para usted esos 17 días? Significan lo que es el venezolano. Unión, sacrificio, perseverancia, amor por un país y el deseo de vivir en libertad. Esos son esos 17 días. Y que desde aquí, desde afuera, los venezolanos también podemos mandar buenas noticias para dentro de Venezuela y para darle fuerza y esperanza a nuestros hermanos venezolanos. Y que juntos, donde estemos, todos somos venezolanos, somos un pedacito de Venezuela. Y que en esa unión, al final del día, es la que nos va a dar a nosotros las puertas de la libertad nuevamente. Una misión diplomática, la labor que tiene, digamos, en términos generales, es las relaciones entre los dos países, en toda su dimensión, política, económica, etcétera, y de apoyo a sus venezolanos en el país respectivo. Ahora, la nuestra era muy particular, porque era un régimen que está en Venezuela con un gobierno interino que confronta a ese régimen allí, y que cuando me tocaba hablar que yo era jefe de la misión diplomática y cómo no entendían, y cómo es que está Maduro y cómo es que está el Juan Guaidó. Entonces, esto ha sido una misión diplomática, yo te digo, irregular. No es las misiones diplomáticas que vemos acá normalmente. Y teníamos muy claro, o tenemos muy claro el objetivo. Yo lo resumiría en 4 pilares fundamentales que hemos desarrollado desde la misión. Pero el primero y el fundamental es que tenemos los pies sobre la tierra, que nuestra misión aquí no es permanecer en el cargo, nuestra misión aquí es forzar o ayudar para que se dé la libertad de Venezuela y que podamos fortalecer la alianza con los Estados Unidos como un país fundamental para que nos ayude en esa libertad. De manera que mantener la lucha bipartidista para nosotros ha sido fundamental, y sobre todo para mantener todo el apoyo de todas las instituciones norteamericanas, no solo de la administración, sino también, por ejemplo, del Congreso y los partidos políticos. La segunda es cómo impulsar la ayuda humanitaria hacia Venezuela y cómo Estados Unidos podía ayudar en esa ayuda. Una ayuda humanitaria, debo decirlo, que es manejada, administrada y implementada solamente por los Estados Unidos, no por nosotros. Tercero, que nosotros protegiéramos nuestros activos que estaban siendo saqueados, principalmente Citgo. Y eso se logra, digamos, de esta misión. Y el cuarto punto tiene que ver con el apoyo a los venezolanos acá. En lo que fue aceptar el pasaporte vencido, a lograr la figura del TPS para darle estabilidad, legalidad a los venezolanos y seguir promoviendo actividades para que nos impulsen al primer objetivo. De manera que nuestra misión era muy clara. Estamos aquí porque tenemos que seguir impulsando la libertad de Venezuela, y eso contrasta con las otras actividades que hacen las misiones diplomáticas. Pero esa es nuestra realidad y nuestro contexto, y ese ha sido el objetivo principal que hemos tenido desde la misión. 17 días de esperanza y de perseverancia, donde la diáspora de Venezuela dio la cara por su país. De esa manera la describí. Sí.